buenos días, bienvenidos a La Rioja Directo en este 20 de marzo, en esta jornada ya de primavera en la que seguimos pendientes del coronavirus y arrancamos con los datos actualizados de nuestra comunidad. Acaban de ver esa comparecencia, esa rueda de prensa a nivel nacional centralizando la información y ya tenemos las cifras de nuestra comunidad que no son buenas. Seguimos sumando casos y lamentablemente también añadiendo 2 personas más a la lista de fallecidos. Ahí lo tenemos, ahora mismo son ya 497 positivos confirmados en nuestra comunidad. Los expertos dicen que seguramente seamos muchos más en La Rioja, pero los casos confirmados son esos 497, lo que es un incremento en relación a la jornada de ayer de 29 personas más. Y lo triste, lo que les decimos, pues que en la jornada de ayer hubo 2 fallecidos por el coronavirus en nuestra comunidad, en total ya 7 personas. Y estamos en ese momento verdaderamente doloroso, complicado, de emergencia en el que vamos a ir viendo, y este fin de semana va a ser así, lo dicen las autoridades, va a ser un fin de semana de muy malas cifras, de muy malos datos, hasta que ya veamos por fin cómo las medidas del confinamiento y lo que tiene que ver con el estado de alerta empieza a dar resultado. Quédense en casa, salgan lo mínimo y lo imprescindible. La situación es gravísima también aquí en La Rioja y no es desde luego para tomárselo a broma. Seguramente ustedes estén ahora tentados de apagar la televisión porque estamos continuamente con esta historia, pero es que es lo que hay, señoras, señores. La situación es muy grave, nuestro abrazo es infinito y gigantesco para la gente de los servicios sanitarios de nuestra comunidad. Y si nos lo permiten, vamos a subrayar lo que cuenta hoy el periódico La Rioja en sus páginas editoriales, porque es que no se puede decir mejor. Vean cómo nos lo dice Diario La Rioja en sus páginas, subrayando eso, que quedarse en casa es quedarse en casa. Vamos a ver si lo tenemos, compañeros. Evidentemente, si una persona es la primera infracción, la sanción va a ser en los tramos que están establecidos. La ley 4/2015 establece 3 tramos que van de 600 a 30.000 euros. Esos 3 tramos varían en función de si es la primera vez, las circunstancias accesorias que concurren en esa situación. Por ejemplo, si es reincidente y es un incumplimiento reiterado, puede llegar hasta la parte alta. Esas son declaraciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad que nos dicen que la situación ya no es de broma, que va a haber sanciones. Y ahí, por cierto, ayer se detuvo una persona en nuestra comunidad por incumplir el estado de alerta. Luego les mostramos el editorial del periódico La Rioja. No sé si incluso lo tenemos disponible, esas capturas de pantalla, compañeros, porque es que queremos mostrarlo y si no, de inmediato nos vamos. Ahí está, fíjense, en la parte derecha, sin salir de casa es sin salir de casa. Es que es así, eso es lo que hay que hacer. Así de sencillo, así de fácil. La gente dice, ¿y cómo puedo yo colaborar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer máscaras? No, así de fácil. Sin salir de casa, simplemente, bajo esas excepciones que subraya el estado de alarma, y si tienen que ir a comprar una vez por semana, y por supuesto manteniendo ese riguroso control sanitario de lavado de manos después de hacer esas consideraciones. Estamos ya en directo viendo la imagen desde la sala de prensa del Gobierno, así que les dejamos de inmediato con el testimonio de nuestros políticos que nos van a dar detalles acerca de los datos y de la situación en La Rioja. Les dejamos ya con ellos. Adelante. Hola, muy buenos días a todos y gracias por atender un día más esta rueda de prensa que diariamente les estamos ofreciendo para actualizar los datos y atender sus cuestiones en torno a la pandemia de coronavirus que nos está afectando. Me acompaña hoy en esta rueda de prensa el consejero de Hacienda, Celso González, que nos dará información también interesante e importante respecto a cuestiones económicas y financieras. Vamos primero con los datos acumulados a fecha de hoy, desde que comenzó la pandemia. Son datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que, como saben, la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja envía al Ministerio la noche anterior. Los casos positivos confirmados son 497, que son 29 más que ayer. Los casos confirmados que han necesitado hospitalización son 122 y de ellos 15 han necesitado ingreso en la UCI. Es un hospitalizado más que ayer y son los mismos enfermos en la UCI que en el día de ayer. Tenemos 13 curados
y son 5 más que ayer. Les voy a explicar por qué ha habido un cambio en el criterio del Ministerio en las últimas horas. Estos curados son los que ayer nosotros denominábamos casos confirmados dados de alta hospitalaria. A partir de ahora serán curados y son, como les digo, 13. Ya a estos habría que sumar además los 2 curados que ya teníamos en la comunidad desde días anteriores. Los casos confirmados fallecidos son 7, son 2 más que ayer. Se trata de un hombre de mediana edad con patologías previas y de una mujer de edad avanzada también con patologías previas. Tenemos 58 casos confirmados en profesionales sanitarios, que son 6 más que ayer. Y les añado otros datos. Ayer se descartaron 110 casos por PCRs que resultaron negativas. En total se han descartado ya 1.176 casos desde que se comenzaron a realizar los análisis. Llamadas al 941 29 83 83, perdón, al 983 33. Ayer se produjeron 613. En total, en el acumulado son casi 8.000, 7.868. Ayer se realizaron 84 salidas de intervención domiciliaria. El acumulado es de 1.236. Y hay un dato importante: el 75,5% de los casos activos están en aislamiento domiciliario. Es decir, de los 497 casos positivos confirmados, el 75,5% están en aislamiento domiciliario. Es un dato un poquito mejor que el de ayer, medio punto mejor que el de ayer apenas. Como les decía al inicio, esta pandemia tiene muchas derivadas y, lógicamente, la económica y la fiscal es también una de esas derivadas. El consejero de Hacienda, Celso González, va a explicar algunas cuestiones que hemos ido conociendo en las últimas horas y que emanan directamente de los últimos reales decretos aprobados por el Gobierno central para saber cómo afectan directamente a la comunidad autónoma de La Rioja. Consejero. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por su atención. Les voy un poco a poner en antecedentes. Cuando a principio de años se establece lo que es los pagos a cuenta a las comunidades autónomas como consecuencia de los tributos gestionados directamente por el Estado, se establecen de una manera provisional. Y se nos dice que la determinación definitiva o la previsión definitiva se realizará cuando se apruebe la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. Debido a estas circunstancias, lo que se hace es adelantar esa previsión definitiva y se establece que las comunidades autónomas, respecto de esa primera previsión provisional, van a recibir 2.867 millones más, repartidos entre todas las comunidades autónomas. De estos 2.867 millones más, La Rioja va a recibir 40 millones más. Y lo que hace el Estado, también debido a las circunstancias, es que este importe, en lugar de repartirlo entre todos los años, entre todos los meses del año, puesto que los pagos a cuenta se reciben mensualmente, lo vamos a recibir en 2 meses. Y estos 2 meses son marzo y abril. O sea que cada uno de estos meses, en marzo recibiremos aproximadamente 20 millones 600 y la diferencia con los 40 millones se recibirán en el mes de abril. Esto, además, ¿qué significa? Que unido a la liquidación definitiva del ejercicio 2018, que, como saben ustedes, la liquidación definitiva de un año se hace 2 años después, pues va a recibir La Rioja 46.850.000 euros. Esta liquidación la recibiremos en junio del 2020. ¿Qué supone esto? Que el total de los pagos a cuenta que va a recibir la Comunidad Autónoma de La Rioja son 1.044.410.000 euros.
¿Qué es lo que teníamos previsto en el presupuesto de ingresos del 2020, cuando aprobamos los presupuestos del 2020? Pues teníamos previsto 1.037,72 millones. Esto significa que vamos a recibir más de la previsión de ingresos que teníamos en los presupuestos aprobados por La Rioja, vamos a recibir casi 7 millones más de lo previsto. Además, esto ya nos lo adelantó la ministra en la conferencia que tuvimos todos los consejeros de Hacienda el martes pasado. Se comprometió, además, tener conferencias semanales, por tanto, esto es muy importante porque se necesita de una coordinación, como no puede ser de otra manera, una coordinación entre todos los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades autónomas y entre el propio Estado, entre el Gobierno de la Nación. Además de los pagos a cuenta, quería comentarles otros accesos a otros fondos. Este mismo Real Decreto, el que regula los pagos a cuenta, el Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, también recoge, para la situación excepcional motivada por la expansión del COVID-19, que 1.000 millones se van a destinar a esto, al COVID, a todos los gastos que supongan el COVID-19. Estos 1.000 millones se asignan al presupuesto del Ministerio de Sanidad, de tal manera que el Ministerio de Sanidad es el que va a destinar este importe de los 1.000 millones a cada uno de los gastos que se vengan originando. Me explico, es decir, que todos aquellos materiales que sean necesarios y que se vayan gastando, pues el Ministerio de Sanidad los irá comprando y los irá repartiendo entre las distintas comunidades a medida que lo vayan necesitando. Pero además, ayer el propio ministro de Sanidad indicó que de ese importe de los 1.000 millones, 210 se destinarán directamente a las comunidades autónomas. Todavía no sabemos el importe de esos 210 millones que nos pueda corresponder. Otro concepto importante, que ya lo aprueba el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo. Aquí lo que hace este Real Decreto Ley es habilitar 300 millones para el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El propio ministro y vicepresidente segundo ya hoy ha dicho lo que se va a repartir a cada una de las comunidades autónomas. A nosotros nos garantiza que recibiremos el 1,5% de este importe. Es una cifra que supone 4,5 millones más para destinarlo a este fin que de una manera no muy detallada, pero sí que le quiero decir, lo que viene es a reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente dirigidos a las personas mayores con discapacidad. Incrementar y reforzar el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria. Trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene y otros similares. Reforzar los dispositivos de atención a personal sin hogar. Reforzar las plantillas de centros de servicios sociales. Ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias. Estos son los tres grandes puntos que quería trasladarle, puesto que la verdad es que estamos viendo que el Gobierno de España está haciendo verdaderos esfuerzos para intentar controlar la crisis en el que estamos metidos. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan querer ampliar o preguntar. Gracias. Gracias, consejero. Vamos a abrir enseguida el turno de preguntas. Como siempre, pueden hacerlas dirigiéndoselas al número de WhatsApp que les ha facilitado la Dirección de Comunicación. Si me permiten también, antes de nada, probablemente
La información se la podría haber ofrecido al inicio, pero se la ofrezco ahora igualmente. En cuanto a la situación hospitalaria, comentarles que están habilitados los controles, que es como se denominan así a las plantas 5A, 5D, 6A y 7A para pacientes COVID-19. Está previsto también habilitar el control 6B y con esto se llegaría aproximadamente a una capacidad de unas 170 camas. En total hay unas 50 habitaciones dobladas, porque no todas se pueden doblar. Hay 29 camas UCI desplegadas y hay un margen de crecimiento superior por encima de los 40, estaría entre los 45 y 50 de los que hablábamos ayer. Así que tenemos margen todavía, teniendo en cuenta los ingresos que hay en la UCI y en el hospital. Y esto demuestra una vez más que el sistema sanitario riojano tiene músculo suficiente, está teniendo músculo suficiente para poder afrontar esta crisis. Y ahora sí, vamos al turno de preguntas. Hoy Víctor Soto, de Diario La Rioja, nos pregunta si se ha dotado a las residencias de mayores de material sanitario de prevención o de intervención para combatir el coronavirus. En las últimas horas ya se ha hecho una entrega de material, en concreto 2.500 mascarillas y 2.500 pares de guantes a las residencias de ancianos de La Rioja. Seguramente no a todas, pero sí a las que lo necesitaban de forma más urgente. También se han atendido otras necesidades, pisos tutelados de menores, juzgados, incluso algún ayuntamiento que necesitaba también estas mascarillas y estos guantes, pero sí se está procediendo en la medida de lo posible a abastecer de material también a las residencias de ancianos. Víctor Soto, de Diario La Rioja, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció una dotación de 300 millones para medicalizar residencias. ¿Existen en La Rioja residencias de ancianos sin medicalizar? ¿Se sabe qué partida económica de esos 300 millones va a ir destinada a La Rioja? El consejero responde de la partida que nos ha comentado hace un momento. Sí, como ya he comentado, efectivamente 300 millones se reparten entre todas las comunidades autónomas, de los cuales el 1,5% nos garantizan que al menos ese 1,5%, es decir, 4,5 millones, son los que se destinan al Gobierno de La Rioja. Isabel Virumbrales, de Canal Ebro Radio en Directo, y también Víctor Soto, de Diario La Rioja, hacen una pregunta sobre que hay comunidades en las que se está planteando la gestión pública de residencias privadas o concertadas de ancianos en cuanto se tenga constancia de casos de coronavirus. ¿Existe algún brote en este tipo de centros en La Rioja? ¿Contempla el Gobierno de La Rioja la posibilidad de ponerlas bajo la dirección de la Consejería de Salud? Volvemos a decir más o menos lo mismo que ayer, que sí, efectivamente hay casos concretos que están perfectamente controlados y perfectamente identificados, aunque no les podemos ofrecer esos datos exactamente concretos. Esta misma mañana, además, la consejera de Salud, Sara Alba, y la consejera de Servicios Sociales y a la ciudadanía han mantenido también una videoconferencia con los responsables de las diferentes residencias para conocer su situación, para conocer sus necesidades, para trasladar indicaciones más precisas a las que ya se les habían trasladado en días anteriores en los consejos que se les trasladaban, como les decíamos ayer, creo que el pasado 5 de marzo. Estamos hablando con las residencias desde el primer momento y insisto en este mensaje, es un colectivo al que tenemos que proteger y que vamos a continuar protegiendo por su especial vulnerabilidad. Y la Consejería también, a través de la Consejería de Servicios Sociales, como les decía hace un momento, ha procedido a distribuir algún material a esas residencias. En cuanto a si se prevé otra actuación con esas residencias, ahora mismo yo creo que durante todo este periodo no se descarta ninguna medida. No está previsto en este momento que se vaya a realizar, pero no se descarta realizar ninguna medida. Como muchas veces ha insistido la consejera de Salud, Sara Alba, las decisiones se están tomando en tiempo real, porque es la manera que hay de afrontar esta situación y nunca se puede descartar ninguna medida. Sandra Carmona, de TVR, pregunta: ante la cascada de iniciativas altruistas de particulares y empresas,
¿Puede indicar el Gobierno cuáles son convenientes y qué otras no? También María Fele, de Revista Reserva, nos dice que está recibiendo peticiones de personas que pueden coser mascarillas en sus casas, si es conveniente o no. La ayuda que sea necesaria la solicitará el Gobierno de La Rioja, la solicitará la delegación del Gobierno. La mejor ayuda que pueden ofrecer ahora mismo los ciudadanos de La Rioja a esta situación, la mejor ayuda que se pueden ofrecer a ellos mismos y la mejor ayuda que pueden ofrecer a sus vecinos, a sus familiares y al resto de riojanos es quedarse en casa. Esa es la mejor ayuda que se puede prestar en estos momentos. Cualquier tipo de iniciativa debe estar coordinada, bien por el Gobierno de La Rioja, bien por la delegación del Gobierno en La Rioja. Cualquier iniciativa que no esté coordinada es una iniciativa que corre el riesgo de complicar alguna situación. En el caso de que personas utilicen equipos de protección que no necesitan, estarían privando de esos equipos de protección a quienes lo necesitan en estos momentos, como ustedes saben perfectamente, los hospitales y las residencias de ancianos especialmente. Así que cualquier tipo de iniciativa que esté coordinada por las autoridades. Y la mejor ayuda es quedarse en casa. Charo Fernández Cascante, de la Brújula de Calahorra, y también Sandra Carmona, de TVR, nos preguntan en qué situación se encuentra la Fundación Hospital de Calahorra en cuanto a recursos, camas habilitadas, etcétera. Y por otra parte, se comenta que el personal de este centro hospitalario está fabricando artesanalmente mascarillas. ¿Qué nos puede contar al respecto? Sobre lo segundo no tenemos constancia de que eso esté ocurriendo. No quiere decir ninguna otra cosa más que no tenemos constancia. En el Hospital de Calahorra, en el Hospital Fundación de Calahorra, se han habilitado 40 camas específicas para el COVID-19 y se han establecido las mismas medidas que en el Hospital San Pedro, incluyendo, entre otras, la valoración telefónica previa. Y hay también pacientes ingresados en el Hospital Fundación de Calahorra. Víctor Espuelas, de Cadena SER, ¿cómo está reforzando La Rioja la plantilla de personal sanitario? A la cifra de casos confirmados en este colectivo se añade el cansancio, el desánimo, las muchas horas de trabajo. Pues se está haciendo con la profesionalidad, con la dedicación, con el esfuerzo y con la generosidad de los profesionales, que es la manera en la que se puede atacar esa situación en este momento. Se ha hablado en días anteriores de la que se han incorporado algunos profesionales ya jubilados para tareas de apoyo, y todas las contrataciones que se están realizando de la manera ordinaria, es decir, a través de la bolsa de empleo del SERIS. Pero insisto, la dedicación, esfuerzo y generosidad de los profesionales sanitarios es la que está sacando adelante esta situación. Roberto González Lastra, de Diario La Rioja, nos hace varias preguntas. Se han confirmado 2 fallecimientos más en La Rioja. ¿Se puede detallar sexo y edad de las víctimas? ¿Estaban ingresados en la UCI, en planta, domicilio, residencia? Ha habido algunos fallecidos en Santo Domingo de la Calzada. ¿Tiene Salud constancia de una incidencia especial de la epidemia en esta ciudad? Y por último, en algunos países se ha confirmado una mayor prevalencia en el caso de los varones. ¿Qué dato tenemos en la comunidad en cuanto a casos, ingresos, fallecimientos? Voy a procurar acordarme de todas y si no me las recordarás, por favor. En cuanto a los datos sobre los fallecidos, los que les hemos ofrecido son los que les podemos ofrecer. Se trata de un hombre de mediana edad y de una mujer de edad avanzada, ambos con patologías previas. No tenemos todavía los datos por rango de edad. Es posible que en las próximas horas el Ministerio de Sanidad comience a darlos. Si el Ministerio de Sanidad los ofrece, nosotros a continuación procederemos a ofrecerlos también, pero ahora mismo nos tenemos que ceñir exclusivamente a los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad. Y creo que la tercera pregunta me la tendrás que repetir. La de los varones. En algunos países se ha confirmado una mayor prevalencia en el caso de los varones. ¿Qué datos tenemos en la comunidad en cuanto a casos, ingresos y fallecimientos? Sí, eso lo que apuntaba. No podemos ofrecer todavía esos datos. Perdón. Entonces era la de Santo Domingo de la Calzada. ¿Tiene Salud constancia de que hay una incidencia especial de la epidemia en esta ciudad? Como también venimos hablando desde hace unos días, ya no estamos hablando de un único foco. La Rioja es
zona de transmisión comunitaria. Es decir, toda La Rioja tiene casos por encima de la media, por encima de lo normal, y por eso ha sido definida como zona de transmisión comunitaria. Y no podemos hablar de focos más concretos. Rubén López Galilea, de Europa Press, nos pregunta ¿cuánto personal se ha contratado en salud desde el inicio de las actuaciones por el coronavirus y qué perfiles? ¿Enfermeras, médicos, etcétera? El dato exacto no lo tengo, como digo. Las contrataciones se están realizando a través de la Bolsa de Empleo del SERIS y se está contratando lo que se está necesitando en cada momento, pero no le puedo ofrecer el dato concreto ahora mismo. Manuel Martín, de 941, pregunta ¿número total de ERTEs presentados? ¿Se sabe cuántos se han aprobado y cuántos se han rechazado en estos primeros días? ¿A cuántos trabajadores afectan? De los datos que ofrecía el director de Diálogo Social ayer en esta misma sala de prensa, les puedo actualizar el número de ERTEs que estaban presentados a las 8:30 de esta mañana, que ascienden a 715. Vale, nos llega otra pregunta que quizás ya ha estado respondida, pero igual hay que incidir. Verónica Tobal, de Radio Arnedo, Cadena SER, incidiendo en las iniciativas altruistas de confección de mascarillas, ¿se está coordinando esta labor con las empresas de calzado riojanas que han comenzado a realizarlas? Sí, se está realizando. Tenemos que agradecer, además, la colaboración de todos los colectivos que están cediendo el material, bien fabricando el material. Ahora mismo hay personas en Arnedo, hay personas en Ezcaray y empresas en Ezcaray, en Logroño y a lo largo y ancho de toda La Rioja, fabricando todo tipo de elementos de protección de los que son necesarios. Hablamos de mascarillas, hablamos de batas. Todos esos materiales se están recogiendo de una manera ordenada. Toda esa creación se está realizando en coordinación con el Gobierno de La Rioja. El Gobierno de La Rioja está hablando directamente con todas esas empresas que se han ofrecido para poder realizar la fabricación, y todo se está haciendo de manera ordenada. De hecho, ya ha llegado material al almacén del Hospital San Pedro. Y ahora mismo se está inventariando. No les podemos concretar exactamente el número de mascarillas o el número de batas o de guantes que han llegado, pero porque se está inventariando, pero ya está llegando procedente de diversas empresas que lo tenían en su stock o procedente de otras que están fabricándolo ex profeso y en coordinación, repito, con el Gobierno de La Rioja. Técnicos de la Consejería de Salud están dando indicaciones de cómo se pueden realizar esas fabricaciones. Por eso, cuando apuntamos las iniciativas voluntarias de coser en casa, pues posiblemente no sea tan efectivo, porque todos los materiales, pues tienen que tener determinadas características técnicas. José Ignacio Capellán, de Radio Aro, Cadena SER, agrupaciones de agricultores se ofrecen para desinfectar las calles con sus fumigadoras y hay ayuntamientos que anuncian que van a salir los agricultores esta misma tarde a limpiar. ¿Ha aceptado esta oferta el Ejecutivo? Este es un asunto que compete a la delegación del Gobierno en La Rioja. Me consta que la delegada del Gobierno, María Marrodán, se ha puesto en contacto ya con las organizaciones de agricultores y con los municipios que o bien se han ofrecido para realizar estas tareas o bien han planificado estas tareas. Como las que hablábamos antes de ayuda, esta es exactamente igual. Todas tienen que realizarse en coordinación absoluta con la autoridad, en este caso con la delegación del Gobierno. Quien ahora mismo tiene el mandato de proceder a la limpieza de las calles, a la desinfección de las calles de las ciudades y pueblos de la comunidad autónoma, es la UME, es el Ejército. Por lo tanto, esas iniciativas tienen que tener obligatoriamente el beneplácito de la delegación del Gobierno de La Rioja, que analizará en su caso si se pueden incorporar o no se pueden incorporar, o si se deben incorporar a ese catálogo de medidas que se están realizando. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, perdón, es que están entrando ahora. Bárbara Moreno, del Noticias de La Rioja. Definitivamente uno de los fallecidos es un hombre de Pradejón. Les insistimos en que hay informaciones que no les podemos facilitar y que nos tenemos que limitar a ceñirnos a la información que nos permite ofrecer el Ministerio de Sanidad.
No hay más preguntas. Gracias, consejero. Y gracias a todos ustedes. Incluso durante el fin de semana mantendremos esta cita para actualizarles los datos y para resolver las dudas que se planteen. Permítanme pedirles de nuevo, quédense en casa. Es la mejor ayuda que pueden ofrecer en estos momentos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.